martes. Saludos, inicio con Temoris Greco. Buenas tardes, Temoris. Hola, Julio, es Luis Gerardo Salas, inolvidable Luis Gerardo Salas, el Rock 101. Siempre. Que era cuando no había esa posibilidad de escuchar el verdadero rock y el contexto y todo, puro, total y absoluto rock con rock. Así es, un saludo y también al querido Arnoldo. Claro, Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio y Temoris, buenas tardes. Pues ustedes sean dichosos allá en la Ciudad de México porque acá batallábamos con estaciones muy malitas, man. Así que Spotify nos ha venido a salvar. Sí, así es. Bueno, y bienvenido también en lo que se instala Arturo Rodríguez, mi compañero, que la verdad, yo veo a Arturo trabajando, está en las mañaneras, va tempranito. Yo creo que yo agradezco mucho siempre toda esta disposición del buen Arturo Rodríguez, que ya cuando esté listo, lo saludamos, Arturo. Listo, perdón, una disculpa, es que de pronto no se conectaba y quise hacer un cambio de cable y no sé qué y fue un desastre, perdón. Muy buenas tardes. Ya nos hacemos expertos en lo básico de estas cositas de la tecnología. Bueno, tenemos muchos temas que podemos platicar, pero yo les quiero... Hoy vi la fotografía del presidente López Obrador en el inicio de esta temporada en febrero. Ya saben ustedes que es la etapa en la que por coincidencias cronológicas el presidente de la República en turno debe comparecer a una serie de actos relacionados con lo militar, desde luego iniciando con la Marcha de la Lealtad, y así son varios los días en los que el enfoque es militar. Le pido a Andrés Ramírez que nos ponga la fotografía, porque miren, va el presidente de la República hoy, durante esta marcha, a bordo de un vehículo militar. No lleva cubreboca y no tiene la sana distancia respecto, pues, a los poderes fundamentales de este país, que son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. ¿Puedes retirar la foto, Andrés? Gracias. Es solamente para ilustrar lo que les pregunto. ¿Qué opinas, Temoris, de esta insistencia del presidente López Obrador de no usar el cubrebocas y en particular, como en este caso, de no tener la sana distancia? Hay quienes dicen que es una necedad. ¿Qué opinas, Temoris? No sé si recuerdan, hace unos meses, hace unas semanas casi, dijo que quienes querían ponerle el cubrebocas querían callarlo y estaba haciendo una equiparación totalmente fuera de lugar, ¿no? Todos estamos usando el cubrebocas, estamos acostumbrados ya al cubrebocas y estamos acostumbrados a hablar y a escucharnos con el cubrebocas. Yo no entiendo qué es lo que en el fondo está reivindicando. O sea, ¿por qué para el presidente es tan importante señalar eso? Y ya es como o sea, ya está más que demostrado en muchos debates en el mundo que sí hace falta el cubrebocas. En México y en muchos países se ha discutido hasta la saciedad graves conflictos, pero ese es un debate como de junio, o sea, del principio de la pandemia todavía. Ya en ese momento está establecido. Y es como que, señor presidente, ¿qué quiere usted decir con esta insistencia? ¿De qué hay en el fondo? Eso es lo que no se entiende. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué interpretación le das a esta actitud de no usar el cubrebocas, que resulte falso, cierto, demostrado o rechazado más adelante? Hoy forma parte de una práctica constante de protección básica, fundamental de muchos mexicanos. ¿Qué interpretas de esto, Arturo? Bueno, creo que son dos aspectos. Uno que tiene que ver justo con algo que ya ilustraba Temoris Greco, y es esta idea que creo que en un principio el presidente desarrolla respecto al cubrebocas para evitar pues una imagen. Hablamos de un hábil comunicador político y trata de evitar una imagen de silenciamiento. Porque inclusive no le dice cubrebocas, le dice tapabocas, ¿no? Uh-huh. En sus constantes referencias. Entonces él creo que en un principio trata de evitar esa imagen icónica, y el segundo aspecto creo que tiene que ver con una personalidad en la que difícilmente, pues digamos que el presidente difícilmente se retracta.
Entonces, si ya en un principio dijo que no lo va a usar y a lo largo de los meses, ya casi un año, se ha mantenido en esa posición, creo que no cambiaría su postura. Ahora, yo no sé en este momento qué tan, digamos, relevante sea en términos de pues, los supuestos anticuerpos que se generan, etcétera, después de un contagio, como se ha venido diciendo, porque creo que también este asunto del COVID-19 ha tenido pues muchos, digamos, muchas variaciones, una enfermedad nueva que va teniendo diferentes, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Cepas. No, me refiero Mutaciones. sí, que de repente dicen, oye, pues si agarrar cosas no, y agarrar cosas sí, y luego no, y Sí. entonces creo que esto también es parte, ¿no? De lo de los anticuerpos después de haber padecido un contagio. Creo que el problema que se da con este asunto en la discusión pública es que luego pues se ha convertido en uno de los temas que en las redes sociales aquellos que pues simpatizan o tienen una afiliación con las oposiciones lo han pues abordado quizás hasta de una manera tan persistente que ahora la sola mención del tema del cubrebocas en el presidente pone a la defensiva pues a quienes lo respaldan y se vuelve una polémica muy compleja en la que pues se pierden de vista algunos asuntos como el relajamiento de diferentes medidas sanitarias que tendrían que estar implementándose en el contexto gubernamental. Inclusive el tema de la vacuna a la que él se ha resistido a partir de su definición de que es un acto de influyentismo, cuando en realidad pues creo que para muchos, y yo me incluyo como ciudadano, pues sería importante que la recibiera porque una situación más compleja de la que ya vivió, pues representaría una problemática pues muy grave y muy delicada para el país. Entonces, pues creo que de inestabilidad política inclusive y de vacíos de poder sería no sé, creo que cualquier perspectiva nos llevaría a un escenario bastante difícil y yo creo que ciertamente el cubrebocas, pero también otras medidas que tendría que estar adoptando, pues forman parte de la responsabilidad que tiene y que no ha asumido. Aprovecho brevemente, Arturo, ya que tú cubres las conferencias mañaneras a nombre de tu revista Proceso. ¿La mayoría usa cubrebocas en esas conferencias mañaneras de los asistentes? Mira, yo he ido muy poco. Por fortuna, bueno, pues la revista tuvo a bien establecer este esquema de trabajo en casa que se ha mantenido desde el inicio de pues el distanciamiento social. Entonces he ido en unas cuantas ocasiones, he recogido también algunos testimonios, hace poco publiqué un trabajo al respecto. No, la respuesta es no. Hay sí, la mayoría de los reporteros, aunque algunos de ellos se lo retiran a la hora de hacer algún planteamiento. Ha habido algunos brotes en la mañanera y también en los despachos, algunos que son conocidos, el de Julio Scherer en noviembre, antes quizás en julio el de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que despacha ahí en Palacio Nacional. Supimos del de Jesús Ramírez, una cantidad importante de reporteros en diciembre, enero, también el equipo de colaboradores de Jesús Ramírez. Muy al principio, en abril, hubo una situación que afortunadamente no pasó a mayores, con un empleado de la Secretaría de Salud de Comunicación que estaba encargado de repartir los gafetes y al siguiente día resultó que pues estaba contagiado. Entonces, pues hay un fallecido en el área de Leti Ramírez, también que fue como por abril. Entonces ha sido una situación complicada
Ahí dentro de Palacio Nacional solo hay un filtro de temperatura y gel antibacterial. La ayudantía no usa cubrebocas, muchos de los funcionarios no usan cubrebocas, Leti Ramírez no usa cubrebocas, Jesús Ramírez Cuevas no usa cubrebocas, y eso pues bueno, forma parte pues también, ahí sí creo que de pues lo que el propio presidente digamos que pues propicia con esto, ¿no? Gracias, Arturo. ¿Cuál es tu interpretación? Arnoldo Cuellar, te saludo y te pregunto cómo ves estas imágenes del presidente sin cubrebocas, que ya no contagia y sin la sana distancia, al menos hoy en la fotografía que hemos puesto de Cuarto Oscuro. Arnoldo. Gracias, ya. Te pusimos cubre sonido, tapa sonido. Adelante. Mira, creo que a mí me gustaría partir de un análisis. López Obrador es un político una de cuyas principales fortalezas o virtudes ha sido la tenacidad, la terquedad, le pueden llamar sus adversarios, el apegarse a líneas de conducta y de actitudes que lo han sacado adelante de situaciones políticas muy comprometidas, como es perder 2 campañas presidenciales anteriores y ser atacado duramente por sus acusaciones de fraude a Felipe Calderón y no dejar que empezara a gobernar, o cuando hizo el plantón de reforma. Se ha levantado de todas esas cosas con una actitud que, si fuera boxeador o deportista, sería como un Tom Brady de la política, ¿no? Sin embargo, los políticos también deben entender que a veces el escenario cambia y deben de tener cierta flexibilidad. No es el mismo el mundo ese al que López Obrador derrotó políticamente frente a conspiraciones muy fuertes de intereses y de una clase política muy bien establecida en sus complicidades, que el de hoy, cuando todo esté en movimiento y cuando la pandemia nos hace cuestionarnos muchísimas cosas de todo, desde el modelo neoliberal de producción, desde el reparto de la riqueza en el mundo, las oportunidades, el medio ambiente, etcétera. Y no veo que López Obrador sea inflexible al 100%, porque ha cambiado en muchas cosas. Y la prueba es como hoy algunos de la mafia del poder son sus amigos y sus cuates y se junta con ellos a cenar, los Salinas Pliego y todos estos. Entonces, me parece muy interesante por qué en este caso se resiste. Y veo una especie de machismo político, que también es el mismo que no le deja, de machismo político, no le deja entender otras cuestiones, como por ejemplo el tema de las feministas. Y también López Obrador es un hombre que no cruza información, me da la impresión, con grupos de asesores. Eso a veces es bueno porque sostiene sus opiniones, es un político que es dueño de sus decisiones, está al frente del Estado, él recibió el mandato y no es este personaje influenciable que pueda estar variando mucho en sus cosas. Pero nada de esto debería ser absoluto. Y yo creo que sí tendría que recapacitar en que México está recibiendo una paliza del COVID muy superior a la de las otras naciones y las otras sociedades, y que amerita ciertos cambios, ¿no? Incluso la batalla contra algo como una cosa que yo mencionaba mucho aquí, las comorbilidades producto de las malas prácticas industriales que han construido este escenario de alimentación chatarra del que somos víctimas todos, necesitan un combate de un Estado muy decidido y muy fuerte, y no estas necedades y falsos debates sobre el tema del cubrebocas. Todos los clásicos de la política y la estrategia desde la antigüedad, Julio, han establecido que es importante que tú dividas a tus adversarios, que no los dejes que se junten. Y López Obrador hace precisamente lo contrario. Ha unido a una amplia capa, desde sus más acérrimos críticos y enemigos ideológicos que nunca lo han querido, hasta gente que lo veía como un paso necesario en la democratización del país y que no entiende que vaya en muchas áreas en contrasentido a lo que requeriría una sociedad más moderna, más madura, y además muy necesitada de combatir un lastre de corrupción que es un iceberg. Eso que vemos es la puntita de lo que realmente hay debajo en el país, ¿no? Claro. Entonces sí me parece una pérdida de tiempo absoluta que el presidente se empeñe en eso. Creo que no le quitaría nada absolutamente,
dejar ese debate atrás y entrar a temas más trascendentes. Gracias Arnoldo, y vamos a entrarle precisamente bajo tu invocación, Arnoldo, a otro tipo de temas. Temoris, escándalos van, escándalos vienen, nos llegan unos, nos parecen que van a ser el escándalo que va a perdurar, y a la hora siguiente llega otro asunto. ¿Cómo va lo de Lidia Cacho, Mario Marín y todo lo que se replanteó y se actualizó en este tema? ¿Cómo va esto, Temoris? Sí, bueno, nada más un comentario sobre lo que decía Arnoldo hace un momento, ¿no? Divide y vencerás. O sea, sabemos que esa es una técnica importante para ganar, pero no es la única. Yo creo, por ejemplo, en épocas recientes, Hugo Chávez mostró cómo la polarización funciona. La polarización obliga a que tomes un bando. Uh-huh. Y ya es parte de lo que nos cuesta trabajo a quienes intentamos mantener una posición de análisis no cegado por la militancia, ¿no? Uh-huh. Porque hay una presión para que te alinees. Entonces es lo que hizo Chávez con todo éxito. Así ganó casi todas las elecciones, obligando a la gente a elegir entre la oposición, que es un desastre, y su bando. Es lo que hizo Trump también, solamente que él perdió. O sea, él forzó la unión de todos en su contra, y a él le salió mal. Y a mí me parece que a Andrés Manuel le está saliendo bien el tema de obligar a que la gente elija entre el pasado mega corrupto, que además este pasado mega corrupto, como estamos viendo en las listas de candidatos, pues sigue siendo el mismo. O sea, no está intentando renovarse ni hacer absolutamente nada. Están repitiendo aquello que los llevó a... Entonces es una jugada que por lo pronto parece ganadora por parte de López Obrador. Temoris, una pequeñísima acotación. Me encantaría una polarización absoluta y total sobre temas como, por ejemplo, el aborto o la no penalización del aborto, y no sobre el cubrebocas, por ejemplo, digo, no más para sí. Bueno, pero lo está haciendo en general, ¿no? El cubrebocas es un tema más de aquellos, y yo creo que él está también evitando los temas espinosos. Él no quiere quedar en el lado de la minoría en temas como el del aborto, o sea, sí, porque se vería obligado también. Entonces él está evadiendo esos temas importantes y ya está entrando en aquellos en donde él cree que puede sacar ventaja, y es, bueno, se entiende que es parte de su estrategia. Ahora, en cuanto a lo de Lidia Cacho, todo eso, bueno, ya lo comentaron ayer con las mosqueteras, Julio. Sí. A mí me parece contrastante que Lidia Cacho haya recibido esta disculpa pública en enero de 2019, apenas entrando el presidente, una disculpa en la que sí habló Olga Sánchez Cordero, pero evadió siempre. O sea, hemos visto de manera pues penosa cómo ha intentado evadir su responsabilidad. Pero las responsabilidades no se quedan solamente en magistrados o en antiguos magistrados o con los pederastas conocidos. O con quienes los protegieron. A mí me parece que es importante que insistamos en la defensa del periodismo, insistamos en la defensa de la libertad de expresión, pero una forma de insistir en ello es también señalar a aquellos que dentro del periodismo han ensuciado la profesión, la han manchado horrible, ¿no? Una de las personas que apareció en los audios, en las grabaciones que salieron hace 15 años, con Mario Marín y con Carmen Al-Dassif, fue el todavía considerado periodista Andrés Becerril. Andrés Becerril apareció con Carmen Al-Dassif presumiendo cómo estaban intentando destruir a Lidia Cacho, unos ataques que pudieron haberle costado la vida. Libró una violación por los pelos, gracias a la solidaridad de dos custodias que la salvaron en la cárcel, porque sí fue encarcelada, a pesar de que no se acuerda Olga Sánchez Cordero. Pero Andrés Becerril era el instrumento mediático de Carmen Al-Dassif. Lo fue en Milenio. Becerril dejó Milenio a partir de que fue exhibido en estos audios, en donde él se pone totalmente al servicio de Carmen Al-Dassif. Le dice: lo que usted diga lo vamos a hacer, ya sabe, aquí estoy. Y después fue rescatado en el periódico Excelsior. A mí me parece que Daniel Moreno podría explicar cómo fue
esta operación, y después, desde que Pascal Beltrán del Río tomó el control de Excelsior, la dirección en 2006, o sea, ya 15 años, lo ha mantenido como reportero de asuntos especiales, a una persona que se prestó a servir a una red a un periodista que se prestó a servir a una red de pederastas, que se prestó a destruir a una colega, a una muy noble colega, y yo creo que es tarea del periodismo señalarlo y decir que esa persona, si tuviéramos un colegio de periodistas en ese país, Andrés Becerril no estaría ni siquiera publicando como autor de Méndez. Esa es mi posición. Gracias, Temoris, muy amable. Arturo Rodríguez, en esta misma línea de lo que nos comenta Temoris, el discurso de ayer, digamos, la reaparición del presidente López Obrador en la mañanera, fue directo contra los diarios Reforma, El Universal, contra las revistas Nexos, Letras Libres, específicamente contra Enrique Krause, Aguilar Camín. No lo citó por su nombre, pero mencionó un caso relacionado con López Dóriga. ¿Cómo ves ese posicionamiento tan directo del presidente López Obrador contra este tipo de medios, publicaciones y periodistas u opinantes? Al otro que no mencionó, me parece que es a Raimundo Riva Palacio, pero sí creo que fue muy claro la alusión sobre algunas especulaciones. Claro, sobre su salud. Estado de salud. Y pues que además siempre lo ha ubicado como un periodista salinista, que fue lo que dijo, ¿no? Y el día de hoy, pues sí, fue otra vez, volvió a la carga sobre este asunto, quizás un poco en relación con el desplegado que apareció, pero también en relación al tema de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Da la impresión, pareciera que eran 2 semanas de contención, ¿no? Como que se fueron acumulando, y de alguna manera, usamos una expresión coloquial, en estos tiempos uno ya no sabe cuáles de las expresiones luego pueden ser insensibles o incorrectas políticamente, pero digamos que fueron 2 semanas de China libre, donde no hubo polémica, donde no hubo, entonces pues aparecieron una serie de publicaciones, de críticas, de señalamientos, independientemente de cuáles pudieran gozar de veracidad o no. Lo cierto es que no hubo respuesta desde el poder, porque pues el presidente estaba ausente y la Secretaría de Gobernación fue muy cautelosa en sus expresiones. Yo inclusive pensaría que conciliadora, o sea, no solo con medios de comunicación o con opositores, sino también en relación a temas que a lo mejor hubieran tenido otra reacción, por ejemplo, los números del INEGI respecto a los contagios o alguna otra situación. Entonces, me parece que eran 2 semanas de contención. Tengo la sensación de que, algunos de los aludidos están muy en la línea. En esto hay que ser, como dice Temoris, muy claros a la hora de los temas de libertad de expresión. A mí me parece que hay algunos periodistas que tratamos de distanciarnos de los dos polos y que además nos cuesta en diferentes sentidos asumir una cierta neutralidad que nos permita llevar o informar de manera sin sesgo de los grupos de poder. Y a mí me parece que algunos de los aludidos están claramente en el discurso de las oposiciones reunidas, y que es exactamente el mismo de los grupos empresariales particularmente identificados con Claudio X González y Gustavo de Hoyos, e inclusive creo que ya hay por ahí algunos datos que han salido de consultoría que están realizando, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, que más que una tarea periodística o de crítica independiente, pareciera estarse encaminada a apuntalar la definición de las oposiciones, algo que en principio yo diría no es cuestionable, como tampoco cuestionaría yo a quienes están absolutamente
cargados a favor del presidente López Obrador. Creo que la diferencia está en la transparencia de las posturas, es decir, cuando yo observo, y esa es, por ejemplo, mi situación con algunos de los caricaturistas famosos de México y con algunos otros colegas que abiertamente se definen, digamos que en su simpatía al gobierno y al presidente López Obrador, me parece que hay un ejercicio honesto, transparente. Ellos están comunicando desde una posición que están haciendo transparente, pero no es así del otro lado. Entonces, quizás esa falta de transparencia... Hablamos de Hernández, Helguera y el Fisgón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a quienes además yo respeto mucho, particularmente a Hernández, a quien, bueno, he tratado de algún modo a partir de la coincidencia en el semanario Proceso, también pues a Monero Rapé, que le tengo un gran afecto, sí. Además es un hombre muy solidario, sí. y yo no tendría más que buenas opiniones para él, pero que han sido muy claros en su postura, ¿no? Sí. Pero no solo ellos, o sea, hay muchos colegas o varios colegas que han sido abiertamente definidos en cuanto a su simpatía con el presidente, y me parece que esa definición es transparente, es honesta, y los coloca en una posición en la que quien consume sus productos periodísticos sabe desde dónde están hablando. Sí. El problema me parece que es que con algunos de los aludidos, existe una definición clara en relación a su proximidad a los grupos de poder opositores al actual gobierno, pero no son transparentes, no fijan una postura abiertamente militante, y en ese sentido creo que pues el presidente López Obrador aprovecha y exhibe sí. algunas de sus irresponsabilidades, que también las hay. O sea, no es falso. Yo tengo una videocolumna ya vieja por ahí en mi canal, perdón, adelante. El autogol, donde precisamente hablo de lo que hoy planteaba el presidente en la mañanera, que es como estos dos grandes cacicazgos intelectuales operaron a través de las décadas, no solo en el dominio de una cierta hegemonía cultural, intelectual en este país, desde efectivamente los dos grupos, sino que también estaban inmersos en el control de organismos e instituciones presuntamente ciudadanas y de instituciones académicas que en estos tiempos pues han perdido. O sea, no se trata nada más de la publicidad, se trata de un poder auténticamente manifiesto en el control de instituciones como el Fondo de Cultura Económica, como los institutos de investigación, como el CIDE, con programas de becas, con los consejos ciudadanos en los órganos como el INE, que tiene una gran presencia histórica del grupo Nexos. Claro. Entonces, también creo que en ese sentido pues hay que clarificar las cosas, no sin perder de vista que creo que a veces el presidente se excede al hacer imputaciones que no soporta pues un análisis riguroso en términos ya jurídicos y de un acto de poder que en todo caso pues se acredita a partir o se perpetra desde su posición presidencial. Claro. Perdón, me extendí mucho. No, Arturo, muy bien, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, pues vamos entrando incluso a los nombres y los apellidos. ¿Por qué se mantiene todavía, me parece a mí, una presencia importante? Acabo de leer un reporte de el movimiento en redes sociales de los principales programas informativos, y tiene una preponderancia aún López Dóriga, y tiene una presencia importante. ¿Qué pasa con todos estos personajes? López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, Ciro Gómez Leiva, Beltrán del Río, José Cárdenas, Leo Zuckerman, Carlos Loret, ¿mantienen presencia y credibilidad a pesar de todo, Arnoldo?
Arnoldo. Bueno, pues es una gran pregunta, Julio. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos con cierto... Sí, pero adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, sí te Creo que no escuchamos. está desmantelado, no está para nada desmantelado esa hegemonía de los medios de comunicación tradicionales con un gran poder económico. Recordemos cómo funciona esto, o sea, recordemos la cantidad de dinero que la Presidencia de la República durante los años pasados le entregó a estas cadenas de radio, de televisión, las páginas de blogs de internet de los periodistas que facturaron por su cuenta mucho dinero. Y lo hicieron también los gobernadores. Y los gobernadores lo siguen haciendo hoy en día porque están peleando presencia pública frente a la popularidad de López Obrador. Yo no sé si su audiencia en términos de población amplia sea la misma, Julio. Realmente eso no lo tengo claro. Sí me queda clarísimo que hay un chilangocentrismo de los medios de comunicación, Sí. que hay una preeminencia de los debates de la Ciudad de México en el resto de la provincia mexicana que imponen agendas y que dejan de lado las agendas locales. Mira, por ejemplo, todos los gobernadores controlan prácticamente a su prensa. Tú no vas a encontrar en un estado de la República la disidencia que tiene López Obrador a nivel nacional en sus medios de comunicación, los medios de comunicación nacionales. Cierto. Con grandes cantidades de dinero. Sí. Entonces los gobernadores tienen arreglado el frente local y pueden dedicarse a ir a pelear en el frente nacional usando recursos públicos. O sea, hay un proyecto de investigación trunco hasta ahora de identificar cuánto gasta cada estado en materia de publicidad. Creo que lo tenía esta organización Fundar. Nosotros desde Guanajuato le aportamos alguna vez datos en el pasado con Miguel Márquez, cuando encontramos que en sus últimos 2 años de gobierno se gastó 1 millón de pesos diarios, se gastó 800 millones de pesos en los últimos 2 años. Miguel Márquez, un exceso para un gobernador si lo comparas con muchos otros gastos, lo que le dan, por ejemplo, al Instituto de las Mujeres o a los de discapacitados, etcétera, a los derechos humanos, por ejemplo, a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que tiene 100 millones de presupuesto al año, ¿no? Contra 800 o 400 que se gastaba al año en medios de comunicación. Pero hoy, y lo ligo con esto, Lista, le plantean a López Obrador que no se meta con el INAI, que respete al INAI. Me gustaría mucho que cada uno de esos gobernadores volteara a ver su propio Instituto de Acceso a la Información Pública. Y menciono el caso de Guanajuato. Diego Sinué tiene al Instituto Local de Acceso a la Información Pública sin uno de los 3 consejeros. Lo tiene semivacante. Las páginas funcionan a media, la transparencia es muy irregular, no tienes manera de entrar a muchos datos, pero sí van a pelear que López Obrador tenga transparencia cuando ellos no la tienen. Entonces, hay una desigualdad en ese sentido. En Guanajuato, por ejemplo, nos dicen, ¿por qué son tan críticos de Diego Sinué y no de López Obrador? Es porque López Obrador tiene un exceso de crítica y qué bueno, pero Diego Sinué tiene un déficit de crítica. Y creo que eso pasa con la mayoría de los gobernadores, ¿no? Mira, cuando Lidia Cacho hizo su reportaje de los demonios del Edén, no recibió la atención que sí recibió cuando se publicó el audio de las conversaciones de Kamel Nassif con Mario Marín, y que no sabemos producto de qué intereses se filtró a Televisa y salió. Qué bueno que salió, pero en su momento, cuando la detención, no hubo una reacción nacional para enfrentar eso, ¿no? Los periodistas de provincia a menudo no tienen esa atención, y son muchos casos donde los gobernadores tienen carta blanca para presionarlos, para hostigarlos, para pagar en redes sociales hostigamiento a periodistas críticos, para bloquear medios de comunicación mediante el simple y sencillo expediente de bloquear publicidad de manera muy intencionada, ¿no? Entonces, hay que ver esos 2 niveles del país. No nomás es lo que ocurre en la Ciudad de México, tenemos todo este panorama general que sí me parece relevante en estos momentos mencionar, porque muchos de estos gobernadores se están erigiendo en alternativas críticas frente a López Obrador y sus excesos, sin voltear a ver absolutamente lo que está pasando acá, ¿no? Sí, gracias, Arnoldo.
Recuerden los tres que ve pueden... el tema a otra parte, pero bueno. No. Esa es la idea y muy bien. Recuerden que pueden interactuar, interrumpir, comentar como quieran en las exposiciones que hay. Temoris, no sé cómo decirlo, pero el número de repetidoras de radio a nivel nacional, la preponderancia todavía de la televisión de señal abierta, sigue teniendo preponderancia. López Dóriga, Beltrán del Río, Javier Alatorre, Leo Zuckerman, José Cárdenas. Es decir, el tipo de periodismo convencional tan repelido por López Obrador, sin embargo, sigue vivito y coleando y puede darle una sorpresa de manipulación informativa y electoral a López Obrador y a la llamada 4T. No. A ver, ya. Sí. No sé si los opinadores puedan hacer una manipulación electoral. O sea, yo creo que quien tiene el poder de hacer una manipulación informativa, pues son los canales, son las cadenas de televisión que manejan información y que la manejan a su manera, ¿no? Y que cuando les convenga darán un golpe. A mí me parece que esa relevancia que se le sigue otorgando a todos esos opinadores, mira nada más, yo he estado mirando con mucha atención la síntesis de prensa que hacen la Cámara de Diputados controlada por Morena, la Cámara de Senadores controlada por Morena y la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México que controla Morena. Presidencia no hace síntesis de prensa, pero ellos sí hacen. Y tú ves todos los días, abren con Templo Mayor. Después sigue el bajo reserva, que eso no es periodismo. O sea, Así lo que se hace en esas columnas no es chisme, es puro chisme sin verificación, golpeo, chafa. O sea, eso es una traición al periodismo. Pero bueno, con eso abren, con los chismes y los golpeteos. Y luego siguen con todos los que acabas de mencionar. O sea, siguen con Carlos Marín, siguen con Leo Zuckerman, siguen con Sergio Sarmiento. O sea, por un lado, la gente que elabora la síntesis de prensa sigue pensando que una síntesis de prensa es de prensa, o sea, de lo que sale en los periódicos, como ocurría en el siglo XX. O sea, no hay una revisión de cuál es el material que está saliendo en medios digitales o en medios semanales como proceso. Entonces, si la gente que solamente leía la síntesis de prensa en el sexenio pasado no se enteró de la Casa Blanca que salió en medios digitales primero, no se enteró de lo que pasó en Apatzingán o en Tlatlaya, porque salió en otros medios, en la síntesis. Y la gente que elabora esa síntesis sigue pensando que estos columnistas que llegaron a dominar la opinión durante los sexenios anteriores, siguen siendo los de relevancia. Ponen a muy pocos columnistas por ejemplo, que es tu caso, tú eres uno de los pocos, tú y Galván Ochoa y alguno más, son de los pocos columnistas que son presentados en la síntesis de prensa y que no pertenecen a este sector. Entonces, hay como una inercia, ¿no? O sea, ¿por qué la gente de Morena sigue haciendo esto? Sí. Es que es como seguir pensando con el prisma que nos puso el PRI y que nos puso el PAN. Sí. Y que además tiene el poder de la tele pues para seguirse proyectando. Sí, fíjate que a nosotros nos llama mucho la atención porque realmente, pues bueno, este es un canal de comunicación modesto con poca número de seguidores y lo que quieras, pero nos cuesta mucho trabajo que los funcionarios de primer nivel nos tomen la llamada y con frecuencia nos quieren mandar con el subsecretario, con el director general, con X, y bueno, realmente pues tampoco es que nos estemos muriendo por las declaraciones oficiales en sí, y en cambio todos ellos acuden a todos los demás medios que estamos hablando. Entre otros me llama la atención que López Dóriga ha puesto a veces una etiqueta que dice todos hablan con López Dóriga, porque finalmente todos van con López Dóriga, pase lo que pase y suceda lo que suceda. En fin. La inercia, es muchísimo de inercia, ¿no? Sí, así es. Arturo Rodríguez, pasamos a un tema que también ahorita tiene una relación con todo esto. Las redes sociales, benditas, malditas, exageradas, youtuberos
con buen criterio periodístico y otros con un criterio muy desacerbado, matraquistas, apoyadores, críticos de todo. Pero regular las redes sociales, como lo propone Ricardo Monreal, ¿qué habrá detrás de todo esto, Arturo? Bueno, mira, es un debate muy amplio, un debate internacional que tiene ya algunos años, como también las redes sociales tienen ya bastantitos años, y es un debate que tiene diferentes formas de abordar un asunto tan complejo, porque por un lado pues está esta idea del predominio de las grandes corporaciones que se convierten en un poder en sí mismo, es decir, un poder que va mucho más allá de estos medios que con todo y la presencia que tienen, como se mencionaba hace unos momentos, pues están auténticamente en debacle. Es decir, tú de manera muy modesta hablas de tu canal, pues yo creo que tu canal tiene audiencias envidiables para la mayoría, si no es que todos los noticiarios de este horario, en números reales, ¿no? Sí. Números de espectadores. Sí, es cierto. Entonces, eso, si lo vemos así, pues hay una relevancia de las redes sociales, incluida YouTube, que tiene la capacidad de decir cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, pagar publicidad, cuando sí, cuando no, mantener un contenido, sancionarlo, cuando pueden silenciar, en el caso de lo que hemos visto en Twitter o inclusive en Facebook, la voz de alguien. Y eso supone una ecuación muy compleja para los estados nacionales y sus clases políticas, porque el episodio Trump ha dado la posibilidad de que este tema pues se pueda hacer extensivo a otros liderazgos internacionales, disparando una alerta que no está nada más en México, sino también en países y democracias que creemos más consolidadas, como Alemania, por ejemplo. Entonces, el tema es complejo por esa parte, y por la otra tiene este aspecto de la libertad de expresión, o sea, libertad de expresión absoluta o sujeción a normas que no pueden ser normas corporativas, que tendrían que ser en todo caso normas que asumimos y acatamos todos, precisamente así como invocamos las libertades de expresión y de información a la hora de ejercer el periodismo y de otras actividades que se relacionan, pues lo mismo para las redes. Entonces las ecuaciones se van haciendo muy complejas. No podemos tampoco ser ingenuos en este tipo de discusiones sobre la libertad de expresión que hay en las redes. O sea, yo estoy convencido de que también los algoritmos desde algún lado se manipulan, que hay temas que no se logran colocar, aunque sean muy relevantes, y que eso no tiene que ver con que al usuario no le importen, sino que no son bien recibidos por las corporaciones. Vemos también que hay una manipulación tremenda en este asunto de la forma en la que se manipulan los contenidos y se pueden dirigir haciendo barridos geográficos, aprovechando estados de ánimo que se miden y se cruzan con bases de datos, de Big Data, de población, de pobreza, etcétera, y con informaciones comerciales y políticas. Entonces todo eso pues tampoco nos puede hacer ingenuos. O sea, Cambridge Analytica nos dio pues una idea de lo que estaba pasando, y se convirtió en el gran escándalo internacional porque pues fue allá en la elección estadounidense de 2016, pero esto lo están haciendo todos los partidos en el caso de México y seguramente de muchos lugares en el mundo. Entonces creo que no podemos sucumbir de una manera ingenua a una defensa a ultranza de la libertad de expresión, pero hay que revisar la iniciativa de Monreal y ver más o menos hacia dónde se orienta por aquello que sí pueda atentar contra las libertades fundamentales. Bien, gracias Arturo. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuellar, ¿se puede y se debe intentar regular las redes sociales como lo están proponiendo ya enfáticamente Ricardo Monreal? Hay otra propuesta ya hoy en la Cámara de Diputados
del diputado Javier Hidalgo, pero creo que lo esencial está con Monreal. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Bueno, hay que recurrir un poco a la historia. Este país nunca pudo regular, por ejemplo, a la prensa. Pues no. Lo hacía mediante el embute y lo hacía mediante el control de PIPSA, las vías reales de poder, pero nunca pudo hacer una buena definición de a qué podían y qué no podían hacer los periódicos, y además no convenía porque en realidad era una cuestión de complicidades. Pero, por ejemplo, lo del espacio público en este sentido, incluso ese último escándalo que tuvimos con el caso Aristegui, donde estaba en juego una banda ancha, que fue lo que permitió la presión a los empresarios de MBS, yo creo que no tenemos una tradición de una regulación democrática y veo difícil que Monreal la vaya a inventar. Pero además, no creo que ningún experto de la Cámara de Diputados pueda, o de la Cámara de Senadores, encontrar los puntos finos que no puedan eludir las potencias tecnológicas que son las empresas estas de Internet, ¿no? Me parecería más interesante impulsar un esfuerzo internacional. Creo que esto caería otra vez en las manos de Ebrard, para ver qué ha hecho la Unión Europea, qué ha estado pasando, por ejemplo, en países autoritarios, lo que pasó ahora en Birmania o en China, lo que no debería de pasar, pues, no estrictamente. ¿Qué pasó cuando citaron al Congreso a Mark Zuckerberg en Estados Unidos después de lo de Cambridge Analytica? Y plantear todas las democracias en un foro, las amenazas que pueden provenir de aquí, si se reúnen para otras cosas, si el cambio climático es importante y es un espacio de deliberación. Digo, a veces pareciera que no sirve de mucho, pero sí es más, son empresas globales, no las vas a regular aquí, a menos que hagas como en China, de bloquearlas absolutamente. No vas a poder administrar eso con eficacia. Y también va a haber una reacción de los usuarios, ¿no? Pues también hay gente que sí los considera espacios de expresión genuinos, y desde luego pues el asunto de la manipulación tecnológica, las empresas podrían depurar la conversación, como ellos mismos dicen, ¿no? Pero no creo que podamos hacerlo aquí. Esto es extrafronteras. Y me parece ingenuo, me parece un poco populista de parte de Monreal salir de rebote, como muchas veces le pasa a los legisladores mexicanos, a pretender normar algo a toro pasado, ¿no? Bien. Y también me parece deplorable que esto surja de lo de Trump, ¿no? Donde hay muchas más cuestiones en juego que la pura censura. Si el tipo estaba llamando a una azonada, te digo, en cualquier país le hubieran cerrado su periódico, ¿no? O en este caso su cuenta de Twitter. Claro. Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la regulación de las redes sociales? ¿Realmente es algo que se puede hacer? ¿El Estado mexicano lo puede realizar? ¿El poder global de estas grandes transnacionales es realmente imparable? ¿Juego político? ¿Futurismo? Facebook acaba de anunciar que va a quitar todo tipo de cuentas y transmisiones que contravengan los postulados de la Organización Mundial de la Salud y que impliquen alguna crítica a la vacunación, es decir, todo eso quitarlo para mantener la verdad oficial que un organismo específico propone. ¿Hacia dónde iremos con todo esto, Temoris? Otra vez, ya está. Bueno. Así es, Julio. Bueno, es un tema que me parece vital y sumamente importante. El tema de la regulación de estos entes. Están ya así empezando a controlar el discurso. O sea, pegan a Trump y alguien dice, oye, Trump es un loco maldito. Sí, qué bien. Pero una vez que tú aceptas eso, luego empiezan a regular otras cosas. Este tema, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Yo estoy totalmente a favor de la vacuna, pero también me parece que debe escucharse a la gente que tiene argumentos en contra, porque es parte de lo que queremos saber qué dicen, queremos saber por qué. Y a mí lo que me preocupa es que es la forma en que se está haciendo en México. O sea, ese es un debate mundial y hay muchas iniciativas de varios gobiernos o de legisladores de muchos países para tratar de ver, están estudiando cómo, porque son muchas aristas. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto Andrés Manuel se da cuenta
de que Twitter y Facebook entran en campaña abierta contra Donald Trump y dicen, así como se van contra aquel, pueden venir contra mí en cualquier momento. A Andrés Manuel le encantan las redes sociales porque le han permitido proyectar su discurso y su imagen fuera, más allá del control de los medios de comunicación tradicionales, que sabemos que están o habían estado en contra de López Obrador. Entonces, de pronto Andrés Manuel dice, me pueden pegar a mí también, y resuelve actuar. O sea, es una ocurrencia, es una improvisación, sin haber entendido, sin haber estudiado. O sea, como decía Arnoldo, ¿qué asesor experto de la Cámara de Diputados va a salir de pronto con las soluciones cuando ya hay mucha gente que es un debate que ya tiene años? Entonces van a improvisar, e improvisan no sobre todo el montón de aspectos importantes que debemos cubrir, el control de datos, bueno, pues hay como muchísimas áreas que se deben entender. No, en particular reacciona para proteger el discurso presidencial. La idea es que los gigantes corporativos sepan que quitarle sus redes a Andrés Manuel va a tener un costo, y un costo importante para ellos. Y lo otro es que también comenté la semana pasada, cuando mencionamos eso, es que a mí me preocupa que lo haga Monreal, porque Monreal de burro y quiere viaje, no da paso sin guarache. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como lo hizo con el tema del Banco de México, que introduce unas iniciativas peligrosas para la economía y para el sistema financiero del país, solamente para satisfacer los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Y también lo está haciendo acá. Hay un hilo en Twitter, hay 2 hilos en Twitter, los voy a compartir más al rato en mis redes sociales, en cuanto terminemos lo pongo, del periodista Luis Miguel Carriedo, en donde está haciendo un análisis breve, bastante claro, bastante comprensible sobre la iniciativa que presenta Monreal. Y concluye en sus 2 últimos tweets, dice que esta propuesta acusa un pleito entre privados y aprovecha para darle blindaje al discurso político. O sea, para darle blindaje al discurso del presidente, apoyando o blindando a sus granjas de bots, y también llenos de mecanismos de censura que se supone combatiría. No hay nada de libertad de usuarios comunes. Ese es tema de negocios y de control de contenidos, porque está beneficiando a los proveedores de Internet. O sea, es una ley que viene a beneficiar a un grupo de empresarios, de grandes empresas de nuestro país, que sabemos que a Monreal le gusta hacer eso. Y dice Luis Miguel Carriedo, urge una regulación, pero para prohibir disposiciones vigentes que promueven censura en códigos penales y abuso escandaloso de empresas que recaban y venden datos personales, obligando a los usuarios a dar autorización para ellos. O aceptas o no puedes usar nuestras apps, o no puedes usar Internet. Hay muchos puntos finos que hay que revisar. Y es una propuesta que entró Monreal como elefante, de aquí está, y la avienta, siempre con sus propósitos dobles. A mí me parece que es importante irse con mucha calma. No sé, o sea, yo creo que lo que dice Arnoldo es muy correcto. No sé si en México tenemos el nivel de desarrollo, de avance en este debate, como para entender por dónde darle. De que es necesario, es necesario, pero ni es a partir del interés de un actor político, en este caso el presidente, ni es a partir de los intereses empresariales que representa Monreal, ni es a partir de ocurrencias. Tenemos que dar un debate serio, de largo plazo, en donde participen muchas voces. Bien, gracias, Temoris. Son las 2:57 p.m. Estamos ya en la parte final de este programa. Los invito a que hagamos una reflexión final respecto a este mes militar, en el cual el presidente de la República va a estar presente en varios actos. Los mandos militares van a refrendar, como lo han hecho año tras año, la lealtad, la institucionalidad, el respaldo absoluto al jefe del Estado mexicano, pero este será un febrero diferente a todos los anteriores, porque este será el febrero realmente más militarizado, con mayor poder militar en la historia reciente de México, Arturo.
Creo que hay una presencia importante del ejército en muchísimas actividades, entre otras las que tienen que ver con obra pública o participación en programas sociales, e inclusive la vacunación, que pues son la entidad encargada de manera central de la logística de la vacunación. Sin embargo, creo que al menos es mi punto de vista y es lo que yo alcanzo a percibir, que esa presencia tan importante en la administración pública de este sexenio no se ha traducido necesariamente en poder político. Es decir, si hay una presencia, si hay una cierta capacidad de decisión, pero en términos, digamos que operativos. Yo no veo que haya generalotes que estén en este momento tomando tal fuerza que se conviertan en figuras relevantes del escenario político. Entonces, personalmente, a mí me gustaría todavía tomar un poco más de distancia de aquí a 1 o 2 años para saber hasta qué punto este uso del ejército mexicano pues se puede traducir en un problema relacionado con el poder político en México y con consecuencias que pudieran ser perniciosas o no, dependiendo pues de cuál sea el rumbo. Pero hasta este momento yo pensaría eso, que no estamos frente a un fenómeno de militarización que implique poder político de los jefes militares. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, tu comentario sobre este febrero militar y si es extraordinario o diferente a los anteriores. Arnoldo, ¿me escuchaste la pregunta? La escuché. Sí. Sí, te iba a decir además que se nos va a quedar fuera el tema Andorra, que también estaba interesante, pero sí, ya veremos qué se produce. Así Oye, es. mira, yo creo que el ejército ha tenido poder siempre. Lo único que ha hecho Andrés Manuel es acabar con la relación vergonzante y sacarlos a la calle y salir del brazo con ellos a la calle. A mí me preocupa mucho que el ejército, después de que se retiró de la política, se refugió en los cuarteles, recibió todo, lo mismo que ahora, pues la posibilidad de hacer contratos, la posibilidad de hacer negocios de diverso tipo, y pese a la evolución de la democracia mexicana en los últimos años, lo que no hace es rendir cuentas. La rendición de cuentas en el ejército es prácticamente inexistente. Y ahí no hay INAI que valga, no hay comisión especial creada por ningún presidente ni ninguna Cámara de Diputados previa que obligue a los militares a transparentar el manejo del enorme presupuesto con el que cuentan. Tienen industria, hacen vivienda y ahora más todo esto. Tienen constructoras o subcontratan constructoras a veces. Yo le he mencionado aquí que no es ni siquiera López Obrador el inventor de esto. El último año del gobierno de Miguel Márquez Márquez en Guanajuato abatió toda polémica en relación con una carretera que nadie quería, nomás él, que iba de León a Purísima del Rincón, su tierra, y que pasaba casualmente por los terrenos de toda su familia, dándosela al ejército, a la Secretaría de la Defensa, al general Cienfuegos, quien estuvo aquí para cortar los listones de esa carretera. Entonces ahí sí hay un problema de la 4T y en general de la democracia mexicana. Yo creo que el ejército en México necesita una reforma, la necesitaba ya desde antes y la va a seguir necesitando después de Andrés Manuel López Obrador, para volverse una fuerza pública obligada a lo que ya mencionaba, a rendir cuentas, ¿no? A ser igual que el resto del gobierno. Conocemos escándalos del ejército, pues bueno, cuando ocurre violencia y no se puede ocultar, cuando matan civiles, etcétera, pero no conocemos todos los manejos financieros de esto que ya hacían antes de llegar López Obrador y que ahora han multiplicado con los nuevos encargos que les han hecho, ¿no? Sí, gracias, Arnoldo. Temoris, te toca cerrar esta mesa, son las 3 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué opinas sobre este febrero de militares, de muchas declaraciones y actos militares y lo que significa este momento en particular? El micrófono, sí. Otra vez. No importa. Sí.
A mí me preocupa mucho este asunto. Dice mi querido Arturo con mucha prudencia que hay que ver qué pasa en un par de años, pero también podemos ver las tendencias, y las tendencias no son nada de alegrarse, no son nada esperanzadoras. Por ejemplo, está mencionando Arnoldo el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Él mencionó el de los negocios y el del presupuesto, pero tampoco están rendiendo cuentas en el tema de derechos humanos y del comportamiento general del ejército. Lo estamos viendo constantemente en el caso de Ayotzinapa. Por más que el presidente ha insistido en que el ejército se tiene que abrir, esto no va a pasar. O sea, yo ya perdí la esperanza de que en el caso de Ayotzinapa llegaron a un capitancillo que es Martínez Crespo, que era un operador de base, un operador de sus jefes, del general José Rodríguez Pérez y del general Alejandro Hernández Saavedra. Estos generales, sobre todo Hernández Saavedra, son de la cúpula más, del círculo más cercano al general Cienfuegos. Y el general Cienfuegos acaba de regresar de Estados Unidos con un poder multiplicado. Tal vez no están colocando militares en posiciones de poder político directo, pero es como los empresarios que tampoco tienen que estar en el poder político directo. Ellos pueden administrar el poder desde fuera. Y en este caso quedó clarísimo con el tema de general Cienfuegos que no solamente la justicia se somete con la constitución completa a la voluntad de los militares, sino que la política exterior del país se somete a la voluntad de los militares. Eso no necesito en serio que me pongan a un militar como senador para darme cuenta cómo están interfiriendo en el desarrollo democrático del país y en el desarrollo del sistema de justicia. Entonces, es muy preocupante. Yo sé que Andrés Manuel pues debe estar preocupado por no seguir la ruta de Salvador Allende. Él se ha cuidado de ello, pero yo no sé si hace falta este nivel de interacción íntima con los militares. Uh-huh. O sea, una cosa es respetar sus cotos de poder, que ojalá no se hiciera, ojalá los civiles recuperaran el poder que los militares les han negado. Pero no solamente no está respeto, o sea, no solamente respeta sus costos de poder, sino que los está ampliando, cediéndoles los puertos, cediéndoles las aduanas, cediéndoles miles de negocios, o sea, en el Tren Maya, en el aeropuerto, en la construcción del tren transísmico. O sea, si hubiera hecho esto cualquier presidente anterior, estaríamos pegando de gritos en la calle. Pero claro, como es el presidente López Obrador, pues entonces seguramente él sabe por qué lo hace, ni preguntamos y nos quedamos calladitos y pensamos que está bien. Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de concurrir, de converger en esta mesa de los martes. Gracias, Arturo Rodríguez. Muchas gracias, Julio, como siempre, por la invitación y un gusto coincidir con Temoris y con Arnoldo. Bueno, y que siga adelante Notas sin Pauta en sus muchas expresiones. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Arnoldo. Muchísimas gracias, saludos a los compañeros de mesa. Saludos y que termine esa chilangocracia que todo lo quiere ver solamente desde la Ciudad de México. Temoris. Sí. Se llama chilangocentrismo, Julio. Chilangocentrismo. Temoris, gracias por todo, por tus palabras. Pues es un gustazo como siempre y un saludo a los tres, un abrazo. Que estén muy bien. Ojalá nos veamos el próximo martes. Gracias y a todos.